Puerto Rico es el tercer país con más impuestos corporativos. Tercer país en el mundo con más impuestos corporativos. Y si fuéramos un estado, como individuos, seríamos el estado que más paga impuestos. Pagaríamos 3 veces más que lo que paga el próximo estado con los impuestos más altos. ¿Qué cuál es, Nick? El estado con los impuestos más altos a nivel individual es California en el bracket más alto, que es de 1 millón. Aquí el bracket es bien bajito. Eso lo vamos a explicar ahorita. Exacto, está bien. La cosa es que pagamos un montón más como individuos y como empresas pagamos un montón más que las empresas, tanto en Estados Unidos como en Europa. Hay 2 o 3 países africanos que pagan más que nosotros, pero eso es la excepción. Nada, este episodio de hoy va a ser de impuestos, va a ser de incentivos contributivos y vamos a estar hablando de por qué Puerto Rico tiene como una cultura de incentivos y tú ves estos incentivos y yo creo que es una cultura del truco. Nos estamos engañando nosotros mismos. Esto se puede simplificar masivamente. Tenemos un experto en impuestos hoy aquí con nosotros y nada, gracias a la gente de Magna que finalmente tenemos una bebida que nos auspicia en nuestro programa, por lo cual podemos tener algo aquí y beber tranquilamente mientras estamos debatiendo impuestos, ¿sabes? Que hay que beber para poder hablar de estos temas, porque si no es imposible, mano, ¿sabes? No hay quien lo haga, hay que darse una cerveza o dos. Nico, ¿cómo estás? Hoy estoy con... Mi nombre es Edgardo Vicente y esto es Economía con Calle, para que no me regañen y me digan que tengo que promocionar el podcast. Estoy hoy con Nick Pastrana de San Juan Realty Group y con Giovanni Méndez. Sí. Tu nombre me gusta. Global Economic Optimization. Sí. Como que, Giovanni, todo el mundo conoce a Nick, así que Nick, no te dejes hablar todo por ahora. ¿Qué tú haces? ¿Qué es Global Economic Optimization? Yo soy un abogado, me especializo en temas contributivos, tengo un background en contabilidad, tengo mis experiencias en auditorías, etcétera, pero lo que me gusta es el tax, el tema del tax y cómo se impacta a todos los negocios básicamente. Es bien interesante como en cualquier parte del mundo que estés operando, ya sea que estés estableciendo un negocio o expandiendo tus operaciones, pues una de las primeras preguntas que tienes que hacer es, oye, ¿y los impuestos en ese sitio? ¿Cómo se paga? ¿Cómo se diferencia de donde yo estoy en Puerto Rico? ¿Cómo funciona la cosa en Brasil? ¿Qué cobran allá? Y son preguntas que nuestros clientes siempre tienen. Aquí en Puerto Rico, como tenemos este sistema contributivo que de su base es un poco complejo, depende mucho de los incentivos económicos, así que nos especializamos en los incentivos económicos y buscar eficiencias para los clientes. Por ahí viene el lado de optimization. Sí, el nombre es un poquito de wordplay. Mi nombre es Giovanni y muchos de mis clientes y personas pues simplemente me dicen Gio. Así que pues cuando estás en esa creatividad de voy a arrancar un negocio y cómo se va a llamar esta cosa, pues... Gio. No, pero entonces, es como de geografía también. Sí, sale. Por eso es un wordplay. Es un wordplay. ¿Tú fuiste a una sesión de coaching para esto o qué? Pues fíjate, y quizás nos adelantamos. Un montón de esas cosas yo las he aprendido de mis clientes que se mudan a Puerto Rico, que vienen aquí y que vienen, a veces esa inmersión es una inmersión a la reversa. Yo siempre le pregunto, oye, ¿y cuál es tu background? ¿Cómo tú hiciste ese negocio? ¿Qué tú haces? ¿Y cómo se dio? Y todos tienen una historia. Y pues de esas historias, pues yo tengo un cliente que se dedica a broker websites. Que a veces uno dice, ¿qué caramba es eso? Y eso se hace. Como GoDaddy, que compra y vende. Pues él compra y vende. Él hace 2 cosas. Una, él está pendiente de tendencia Te digo 2 cosas. Una, cuando se va a vencer un domain, él lo está monitoreando. Y si quien estaba encargado de renovarlo no lo renovó, lo compra. He snatches it up. Y después, pues si lo quieres, pues mira, vale tanto. O lo vende para el otro. O si no, lo vendo para adelante porque tiene un tráfico. Y otra cosa que hacen también es que, por ejemplo, ellos compran typos de algún website. Okay. Para el tráfico. Cuando hubo el escándalo de Equifax, por ejemplo, de que mira, Equifax soltó tu información, ¿verdad? Pues había gente googleando, pues, ¿qué es esto de Equifax? Nunca quizás habían escuchado de Equifax antes. Pues Equifax escrito con una K quizás. ¿Verdad? O escrito distinto. Él lo compra el tráfico y lo vende. Entonces, pues nada. No te puede hacer negocios de eso. Nos adelantamos, ¿verdad? De ahí sale, cuando estoy poniendo el nombre y el branding, pues fueron cosas que aprendí de verdad con mis experiencias con mis clientes y pues me adelanto un poquito a mencionar que esto es uno de los beneficios de tú traer compañías distintas, ¿verdad? A la isla. Ese knowledge, ¿verdad? Que aprendo yo y las personas que contratan y todos nosotros, pues es uno de los beneficios. Y podemos entrar después en eso. Carlos, yo creo que es bien importante que, ya entrando al tema, veamos dónde está Puerto Rico en la lista de los países que más pagan impuestos en el mundo.
Yo no creía, cuando tú me lo dijiste, tú me dijiste, no, hablar de este tema porque Puerto Rico es el tercer país que más impuestos paga. Y yo te dije, bullshit, man. No. O sea, todo puede ser. No, y con los servicios que recibimos, que Exacto. eso es aparte, eso lo vamos a hablar después, pero quiero que se vea en la pantalla. Y para los amigos que nos están escuchando por audio en podcast, quiero que sepan que Puerto Rico está casi como el país que más paga impuestos, está tercero. El primero son los Emiratos Árabes, que realmente es, o sea, podemos hablar de eso después, pero es algo especial. Es algo especial. Ellos están allá y tienen petróleo. Sí. Y básicamente ellos no producen, sino que traen sus ganancias allá. Son otros 20. Comoros, que pues pueden saber el desarrollo económico de Comoros. Suriname, desarrollo económico de Suriname. Chad. Suriname es 4. Va a Puerto Rico. Exacto, va a Puerto Rico. Los Emiratos Árabes, Comoros, Puerto Rico. Suriname tiene menos impuestos que Puerto Rico. Chad, el Congo, Guinea Ecuatorial, Guinea, India, Kiribati, Balta. Está San Martín por ahí, que es una isla, pero igual ahí no hay desarrollo económico. Eso es una isla donde viven los millonarios y no están produciendo. Sudán, Zambia, Francia, Brasil, Venezuela, Camerún, y después de ahí no hay países con buen crecimiento económico. O sea, que quiero, a los que no sepan por qué estoy haciendo la enumeración de estos países, quiero que entiendan que estos son los países con menos crecimiento económico o con menos desarrollo de su economía. Muchos de los países que están en esta lista lo vas a encontrar cuando busques los países con menos crecimiento económico. Eso nos está diciendo algo sobre los impuestos, el rol de los impuestos corporativos en el desarrollo de la economía. Dentro de esta lista hay 3 países que son relativamente exitosos, que pueden decir, mira, tenemos impuestos corporativos altos, pero aún así son exitosos. Francia, India y Brasil. India es un emerging. El crecimiento económico de India es gigantesco, pero es que tiene una población pero no es el desarrollo. Sí, pero o sea, para darle perspectiva, ¿sabes? Tienen algo bien particular, que es que tienen un montón de población y están invirtiendo en educación constantemente, y pues tienen un montón de programadores, tienen un STEM cycle bien grande, y pues las compañías quizás dicen, yo voy a ir allí aunque tenga que pagar el 35% de impuestos, pero tengo todos los programadores del mundo ahí. Y barato. Y barato. Que ese es el punto, porque balanceo. Cuando miro mi costo de hacer negocio completo, digo, ok, estoy pagando un tax alto, pero pues estoy pagando obviamente una fracción por ese programador. Servicio, igual que en Francia. En Francia te están dando todo eso, pero te están dando una educación de primer mundo. No, una educación de primer mundo, un welfare del Estado, ¿sabes? Tú vas y las personas tienen nannies cuando tienen hijos, para que no... ¿Sabes? Hay cierta andamiaje que yo como compañía digo, ok, tengo que pagar más, pero mis empleados están tan y tan cómodos que trabajan bien y me producen. Y aparte los chavos ya están hechos en Francia, tú sabes. ¿Cuál es el otro país? El placer de estar aquí. Brasil, que tiene recursos naturales, y aunque es un país bien parecido a Puerto Rico, rodeado por escándalos de corrupción y por gobiernos bien cuestionables. Yo creo que sería bueno que hagamos un paréntesis y sepamos qué es lo que es crecimiento económico versus lo que es desarrollo económico, y eso en otro podcast lo podemos atender, porque sí estoy de acuerdo que hay ciertos países, 3 países ahí que tienen crecimiento económico, pero no están desarrollados económicamente, y la gente que vive en esos países no tienen la calidad de vida, exceptuando Francia, que nosotros aspiramos a tener. Así que quiero que sepa, Francia sería la única, un país socialista, pero con unos servicios básicamente socialistas, pero con un nivel de servicio, ¿verdad?, que no recibimos aquí en Puerto Rico. O sea, pero quiero que vean la consistencia en todos esos países que encabezan esa lista, y vamos a poner el link también para que vean. O sea, que Puerto Rico está entre los países del mundo que más impuestos le pone a las corporaciones y al desarrollo económico. Ahora, curiosamente, vamos a mirar la lista de países que menos impuestos ponen. Está Irlanda. País desarrollado, con buen estándar de vida. ¿Sabes? Pero también está Cyprus, que tampoco está bien. Está Liechtenstein, que genuinamente no sé qué es, disculpen. Liechtenstein es un tax haven, bien chiquito. Está Macao, que también es otro tax haven. Moldova, Republic of Moldova, Andorra, Bosnia, Bulgaria, Gibraltar, Macedonia, Nauru, Paraguay, Qatar, que tampoco es como que no tienes que bajar a cero. No tienes que bajar. No, estos países tienen taxes porque tienen 12 a 7% de impuestos. Pero tampoco es que tienes que llegar a cero, porque estos países tampoco funcionan. Hay que cobrar impuestos. Lo que hay es que cobrar impuestos a un nivel competitivo y con una meta clara. Yo creo que más adelante vamos a hablar de eso. Estamos hablando de eso antes de empezar el podcast, pero
los impuestos, tú como país tienes que decir, yo soy un país que va a hacer XYZ, este es mi plan, y los impuestos donde los cobros, ya sea las corporaciones, sea los individuos, sea las propiedades, sea en sales tax, tiene que ir de acuerdo con el tipo de desarrollo económico y con mis realidades paralelas. Puerto Rico simplemente decidió todo va a ser caro. Yo voy a coger todos los tipos de impuestos que existen. Sales tax, Puerto Rico sería el estado con más sales tax en toda la nación. Income tax, tenemos 3 veces más que el a nivel de individuo. A nivel de individuo. Corporate tax, tenemos el corporate tax más alto de toda la nación, pero por una milla. Pero eso es bien importante, Edgardo, y vamos a tratarlo. También hay una lista de los estados con sus tax brackets, porque acuérdense que los taxes no son fijos. Es raro ver un estado. Hay estados que simplemente cero y ya, o tienen... o 5% para todo el mundo. O tienen 5% para todo el mundo, pero eso no es la mayoría. La mayoría lo trabajan por tax bracket, que quiere decir, si tú ganas de tanto a tanto, este es el %. Si ganas de tanto a tanto... de 0 a 20 mil es un 5%, de 20 mil a 40 es un 10, de 40 a 80 es un 15. Y cuando pasaste 500 mil pesos, pues tienes 30% de impuestos. Pero eso presume, y en parte de lo que estamos hablando, eso presume un modelo, ¿verdad? De que te voy a dar unos brackets y también te voy a dar unas deducciones para balancearlo, ¿verdad? Así que dependiendo de lo que tú ganes, pues vas a poder contribuir. Y yo esperaría que si tú estás en este bracket, pues tu desarrollo económico personal, ¿verdad? O tu crecimiento económico personal, pues va a variar de cierta manera. Así que yo te voy a permitir deducciones por tener una hipoteca, por mandar los nenes a la escuela, te voy a dejar depreciar tu propiedad, ¿verdad? Estás invirtiendo en real estate. Te voy a dar depreciarlo, te voy a dar planes de retiro, como lo que es una IRA, desde la más simple hasta algo que para mí es tremendo, lo que es un self-directed IRA, que básicamente en los Estados Unidos existe. El gobierno te permite tomar control de tu futuro, invertir tú para tu futuro, pero bajo unas reglas estrictas, ¿verdad? Tú estás, vas a hacer un SDIRA, perfecto. Tú vas a manejar ese dinero para ti. No lo puedes tocar solamente para esa inversión, pero tú sigues estando en control. Versus una IRA tradicional de que le doy el dinero al banco y pues... Y el banco decide cómo se invierte. El banco perform. Entonces, el sistema de brackets funciona si lo pareo con unas deducciones, que el gobierno diga, yo quiero que mi gente, pues... ahorre para la educación, pues yo te voy a crear un 529 plan para que tú ahorres para la educación de tus hijos. O yo quiero que tú tengas un plan médico que ahorres para tu salud, ¿verdad? Porque si no, me tengo que ocupar de eso. Pues te lo voy a incentivar y tú vas a poder offset esos brackets, ¿verdad? Ese impacto de ese bracket utilizando todas estas cosas. Entonces lo vemos cuando Warren Buffett dice pues, que paga una efectiva de 17%. Porque, bueno, por el tipo de ingresos que él tiene y por la manera en que él ahorra. Cuando sale este artículo que mucha gente le da share de que Amazon paga 0% de cero en contribuciones federales. 12 billones en net income. Exacto, pero la realidad es, cuando miras el por qué, bueno, ¿por qué? Porque reinvierten dinero como es. O sea, invierten en crecer, en adquirir maquinaria, tecnología nueva. Eso es algo que típicamente el gobierno incentiva. El gobierno dice, yo quiero que tú tengas la tecnología más nueva como corporación para que seas competitivo. Pues yo te voy a dejar tomar unas deducciones y una depreciación por equipo nuevo que tú compres constantemente. Mi pregunta, quizás aquí podemos entrar un poquito a Puerto Rico. Ok, déjame ver si organizar esto un poco. Eso es una forma de un gobierno que es como un daddy state, diciendo, yo quiero que las compañías hagan esto, porque yo sé más que las compañías y voy a incentivar que pase X, Y, Z. Está modificando el comportamiento. Exacto, a través de incentivos. Que eso, que se tiene que quedar claro que una de las formas en las que tú canalizas y diriges tu economía es creando los incentivos correctos y las penalidades correctas. Y, por ejemplo, ¿por qué es tan importante este asunto de las corporaciones? Pues yo sé que mucha gente se va a quedar como que, pero ¿qué me importa esto a mí? Te voy a explicar lo que tienen, chavo. Pero te voy a explicar porque qué pasa. Y le voy a dar un ejemplo bien sencillo. Los cigarrillos. ¿Alguien ha visto los precios de los cigarrillos últimamente? Los cigarrillos tienen un arbitrio. Antes te costaba la cajetilla $2 el arbitrio. Y el gobierno, sabiendo que si le pones mayores impuestos, se van a vender menos cigarrillos, porque tiene una política pública de que la gente no fume, y que como quiera es un vicio, así que mucha gente lo sigue pagando, pues el gobierno le pone impuestos, y le pone impuestos, y le vuelve a poner impuestos. Y cuando vienes a ver, poca gente fuma cigarrillos, porque la cajetilla ya va por $10. Así mismo funcionan las empresas. Si tú le sigues poniendo impuestos a todas las empresas y a todas las empresas y a todas las empresas, frustra su crecimiento, porque ya no tienes el dinero para seguir empleándolo en mayor crecimiento. Tienes un partner. Me voy un poquito más lejos. En el caso de los cigarrillos pasó exactamente lo que tú dices. El consumo bajó hasta un punto claro.
que es lo mismo que pasa en las empresas, siempre hay gente que va a ser empresario y aunque diga, mira, tengo un tipo ahí que me está quitando 33, 37%, 39% que es el Estado, pues yo como quiera me gusta emprender, yo lo voy a hacer. Pero llega un punto en el que empiezas a buscar el truco. En los cigarrillos salieron unos artículos hace poco diciendo que las personas están importando cigarrillos underground, comprándolos en sitios que no pagan impuestos. O sea, el consumo bajó legal, pero la gente sigue comprando. Porque están buscando el truco. Cuando tú subes demasiado un impuesto, cuando la penalidad es demasiado alta, el único exitoso es el que hace truco. Lo que incentiva es el truco. Yo no quiero pensar que es el único exitoso, pero si das en un punto de que cuando hay empresas que tienes un sistema contributivo demasiado complejo para entender y demasiado caro, crean su propio incentivo contributivo, que es buscar la manera de no reportar, ¿verdad? Y entonces es penoso, ¿verdad? Y estamos hablando de compañías grandes, pero no te confundas, porque cuando yo lanzo mi compañía, una de las cosas que yo hago es buscar clientes locales que venden algún widget o algún dulce y decir, mira, esto te cualifica para un incentivo contributivo. ¿Cómo tú estás haciendo? ¿Qué tú estás haciendo? Te dicen, pues no, estoy pagando o no te lo dicen a veces, pero tú sabes que el cash... Pues, a veces no te lo dicen, pero uno lo sabe. Y tú le dices, mira, oye, esto es una exportación, esto es una manufactura, esto te cualifica, esto es una actividad turística. Pero no lo entienden. Tiene que venir la persona que no estudió finanzas, ni economía, ni administración de empresas, ni derecho. Oye, que se dedica a hacer un dulce en su casa. A pensar, ¿existirá algún incentivo económico para esto? Cuando no sabe, cuando no sabe de esto nada. Saben. Buscar un contable o un CPA, arrancar pagando la primera consulta que se tragan gratis, pero la segunda, ¿sabes? Son un par de pesos. Y después pagarle para que te setee una corporación y después de 3,000, 4,000 pesos. Después vas a setear la corporación y los requisitos de esa ley te va a decir que tiene que emplear a 3 personas para poder tener el requisito, que la persona que hace los dulces no va a poder emplear 3 personas al principio. Pero al principio quizás no, pero te sorprende porque el problema es que cuando, y hay un problema grande, que cuando el negocio empezó pequeño, porque yo lo empecé en mi casa, vendiendo el Limber, y a la gente le gustó el Limber, y pues de momento o sea, cuando tú ves los números que venden en frappés a veces, y tú dices, oye, yo soy de Aguada, allí al lado de casa, Don Frappé, esa fila está brutal. Y digo, no conozco qué ellos están haciendo como planificación contributiva, pero es un ejemplo, ¿verdad?, de que hay ventas, crecieron, de momento creciste y no tenías planificación contributiva y creciste y pues la planificación como estaba originalmente, tú sabes. Pero Giovanni, y cada vez el truco tiene que ser más grande y más sofisticado el truco. Oye, y terminas en la de que te metiste ahí en eso. Si no sigo haciendo esto así y empiezo a reportar lo que es, me van a hacer una investigación y salir para atrás y voy a tener que pagar un montón de chavos y tengo que hacer un truco. Y voy a donde un contable buscando, mira, mano, cómo yo puedo hacer esto que funciona ahora. Y me cuesta un montón de chavos y no es eficiente. Y a veces ni lo puedes hacer porque también muchos de los incentivos que tenemos son incentivos que se dan para un negocio que empieza. Y esa es otra cosa. O sea, al no ser un estándar, y aquí quizás podemos entrar un poquito al código de incentivos que se aprobó la semana pasada. Al tú no tener un estándar de que todas las corporaciones y todos los individuos paguen X y que ese X sea una cantidad razonable, ¿verdad? Vas a crear el problema de que entonces pues vas a dejarla en manos del legislador, que el legislador se invente los requisitos que quiera y cuando vienes a ver esos requisitos imposibilitan la actividad económica desde el principio. Por ejemplo, el frappé. Si el frappé está en manos de un empresario joven por debajo de los 35 años, puede coger una ley 135 que le normaliza, y yo no hablo de esto como un incentivo económico, sino tú pagas lo que se supone que tú pagues. Cuando tú miras across the board en el mundo, lo justo. So, tú vas a pedir un incentivo contributivo de 135 para pagar lo justo y cuando vienes a ver, te dicen, no, pero es que el negocio tiene que ser nuevo. Pero espérate, yo tengo una actividad económica que puedo expandir. Que acabo de arrancar y no sabía. Puedo creer, exacto, acabo de arrancar y no sabía. Con este incentivo yo puedo crecer. Entonces no tienen una obsesión el gobierno con estos incentivos de hacer negocios nuevos, como si los existentes no importaran. Y es innovar. Mucho más fácil crear empleos creciendo que haciendo negocios nuevos, porque el failure rate de un negocio nuevo es bien alto. Es dual, ¿verdad? Y entonces el código de incentivos en parte atiende eso, en que hay un phase out para las otras leyes, ¿verdad? Que dura 4 años. Y dice, pues mira, me empiezas pagando lo que me pagabas por tu periodo base, ¿verdad? Si eran 100,000 pesos que tenías de neto, pues me sigues pagando por 100,000, pero como proyectas crecer, pues lo adicional
eso va a estar sujeto al incentivo. Así que a un negocio existente se puede beneficiar. Y eso tiene un phase-out de 4 años. Todos los años baja 25%. Pero en una 135 no lo puede hacer. 135 no lo tiene. Sí, no, pero por eso te digo que es dual, ¿verdad? Porque en el caso de Ley 20, Ley 73, estas otras, y Ley 20 originalmente no tenía eso. Así que yo creo que es acertado, ¿verdad? Porque el gobierno dice, bueno, ya yo cuento con los ingresos que tengo tuyos. Así que no quiero darme un golpe tampoco, ¿verdad? De cantazo. Sí, y eso hay que pensar en el crecimiento. No, y ese golpe se eliminaría desde el saque. Esa es la cuestión. Si todos los impuestos estuvieran y a eso, su rate correcto. Que puede ser 15, puede ser 16, puede ser 20, pero claramente no es 39%. Y por eso voy a volver un poquito a lo que hablábamos y a lo que estaba mencionando ahorita. Cuando yo empiezo con el sistema de brackets y deducciones, es porque estoy buscando un balance y estoy buscando incentivar ciertas industrias. Pues empiezo con brackets, que es 0, ¿verdad? Y después eso sube al 7%, etcétera, hasta que llega al máximo 33%, que aquí en Puerto Rico se alcanza rápido, es con 60,000. Pero entonces lo balanceaba. Yo quiero que quede claro. Que eso está bien mal. O sea, $60,000, muchas personas que escuchan esto van a decir, $60,000 es un montón de dinero. No, gente. No, ¿sabes? no. El promedio, el income per cápita promedio en Estados Unidos es como $60,000, es como 56, 58. Bueno, pero... El promedio. Y tú estás en el tax bracket más alto. Pero no es mucho. Y por fíjate ejemplo, algo, una vez tú llegas a 60,000, mira esto, porque te va a pasar. Una vez estás en 60,000 y dices, estoy en el bracket más alto, y te dan un aumento, y ponle que te dan, o te consigues otro trabajo, y te dicen que te van a dar $10,000 más al año. Y tú dices, $10,000 más al año, wow, son un montón. Y cuando te sacan 37% de... te sacan el tax. O sea, te dan $10,000 más. Te sacan el Seguro Social y 3,900. Medicaid, el FICA. Exacto. Cuando tú vienes a ver, te llegan... Es mejor que no menos, te den el te almuerzo, llegan 500 y el pico... aumento. No es mejor que no te lo den, pero te llegan 500 y pico pesos más al mes. Porque, entonces, quiere decir que en la bisemana lo que te llegan son $250. Y entonces, un aumento de 10,000, wow, qué montón. Y después $250 en la bisemana, oye, no es como que te vas a poder ir, o sea, y gastar y comprar. Entonces vamos a sumarle eso. A esos $250 aquí en Puerto Rico, súmale el IBU. Si te fuiste a gastarlos, paga 11% más. O sea, te dieron $10,000 y te vamos a celebrar y ya en la celebración este chavo. Entonces, pero volviendo al sistema de brackets, tenía ese sistema de brackets y los reducía con las deducciones que podía tomar. Entonces decía, pues hay una persona que se ganaba, ponle que 100,000, tenía tantas deducciones porque se iba y compraba una casa, se iba y compraba un carro, mandaba a los nenes a escuelas privadas. O sea, tomaba todas estas deducciones y bajaba su efectiva. Y una pregunta. No, sigue. Sí, lo que iba a decir es que según ajustamos el sistema, en un momento el sistema se ajusta y dice, yo voy a limitar las deducciones, porque en las deducciones hay trampa, ¿verdad? Ahí está el truco. Decía, hay truco en las deducciones. Así que yo voy a limitar las deducciones y a la vez voy a bajar las tasas. Y cuando eso se hace en la reforma contributiva del 2011, por ejemplo, pues la esencia o la intención puede ser que era la correcta. Un sistema más simple, menos deducciones, pero con unas tasas más bajitas. Cuando se revierten muchos de esos ajustes, porque se decía que las metas que se tenían que llegar para poder bajar esas tasas eran imposibles, revierten la reducción en las tasas, pero no reinsertan la deducción de poder de nene en la escuela, de comprarte el carro. En Arroyo Bichuela, en el 2011 intentaron cambiar la ley de impuestos. El modelo contributivo se trata de cambiar. Y dijeron, vamos a hacer esto más sencillo, van a haber menos brackets, va a ser menos, o sea, va a ser algo más sencillo. Pero todas esas deducciones se van. Se van las deducciones. Entonces pero te bajo el por ciento impuesto. El problema fue que tenía que haber un crecimiento económico automático para hacer eso, porque no quisieron bajar el gasto. Es como que no, la economía va a crecer mágicamente. Y algún economista de estos que hacen estudios que dicen, ¿cuál es el número que tú crees que al final? Ok, yo hago el estudio. Pues firmó el estudio y todo salió. A los 6 meses se dieron cuenta, a diablo, los números no cuadran. Realmente cuando quizás se dieron cuenta antes, pero el cambio no se da. Se dieron cuenta el día que el economista le dijo, claro. Pero el cambio no ocurre, ¿verdad? Hasta pues el cambio de administración. Cuando se cambia la administración, pues algo que quizás venía sonando, que era, esas metas no se van a cumplir. Y entonces tuvieron que darle para atrás a los cambios, pero que cambiaron la parte que nos afecta, pero la parte que nos daba los beneficios para atrás, la dejaron fuera del tintero. Y entonces ese es el problema. Y yo veo con mis clientes muchas veces que yo le digo, bueno, ahora vas a pagar 4%. Y dicen, wow, pues quiere decir que me cuesta más caro ponerme creativo, porque muchas veces se ponen creativos. O sea, deducir un viaje de negocios que quizás no era de negocio, ¿verdad? Son cosas que hacen. Pues dicen, oye,
ya no vale la pena hacerlo, ya no lo tengo que hacer, ya no tengo que medir pues cuánto tiempo del viaje estuve hablando de negocio y cuánto tiempo estuve pues que fui y conocí la ciudad, no lo tengo que hacer porque el rey es más bajito y ahí es donde tú ves pues comportamiento humano normal. Si yo te digo a ti, mira, te voy a pagar $1, pero te voy a quitar 40 chavos, tú vas a buscar la manera de no quitarlo. De decirte, yo cobré 50 chavos, no $1. Sí, pero si tú te doy $1 y como norma dicen, pero tienes que contribuir a tu sociedad y tienes que darle 10% de eso a tu sociedad por decir que eso es un buen número, tú dices, oye, esto no me duele, ¿verdad? No, o no duele tanto, ¿verdad? Esto es algo que yo voy a cumplir con mi responsabilidad como ciudadano, ¿verdad? Y porque me beneficio de este país también, que es un poquito lo que dice Nick. Estoy pagando bien caro como si fuera a recibir unos servicios de cierto nivel. No estoy recibiendo los servicios a ese nivel. Y a eso quería llevarte. Y te quiero hacer una pregunta primero. Y luego voy a traer un punto a la mesa. La pregunta es, si tú comparas las deducciones que tenemos en Puerto Rico versus las deducciones a nivel general, ¿verdad? En promedio, en Estados Unidos. Sí. La misma persona, viviendo en Puerto Rico o viviendo en Estados Unidos. En Estados Unidos tienen más deducciones que en Puerto Rico. Bueno, una bien obvia es la del IVU. Porque cuando yo implemento el IVU, ¿verdad? Se supone, y en Estados Unidos es así, yo puedo tomar una deducción de lo que pagaste. Porque entonces, la idea del sales tax pagando sobre el... es, ok, hay personas que no consumen y hay personas que sí consumen. Pues yo voy a balancear esto un poquito. Si tú consumes, pues técnicamente te penalizo o contribuyes a través del consumo y ahí contribuyes. Pero cuando vas a tu planilla, a tu 1040, pues tú puedes tomar una deducción por el sales tax que tú pagas. Eso es un ejemplo. Pero aquí no. Eso es un ejemplo de que en Estados Unidos sí hay más deducciones que en Puerto Rico. No, en Estados Unidos no solamente hay deducciones, pero también hay incentivos económicos. Allá tú tienes los New Market Tax Credits en general que te da el gobierno federal. El programa de zonas de oportunidad nace. Aquí en Puerto Rico se hace una ley, pero realmente nace porque el gobierno federal tiene una ley. Así que allá hay incentivos. Y tu lista de itemized deductions en la planilla sí es muchísimo más definitivo. Y aquí es donde voy. Si decimos que hay más deducciones a nivel federal y que todo lo que al final tú vas a pagar va a ser entre el % y las deducciones, ¿verdad? Que es la tasa efectiva de lo que vas a pagar. Si ya decimos que allá nos están ganando, pues uno esperaría que acá pues se pague quizás, si hay menos deducciones, pues que se pague menos impuestos. Que el bracket no imita tanto. Entonces, y aquí es donde voy. Nosotros dijimos al principio que Puerto Rico a nivel de individuos, por ejemplo, paga 3 veces lo que paga el estado más caro en el bracket más caro. Y estamos hablando de California específicamente, y tenemos el link que lo podemos poner, y ellos pagan un 13% a nivel de individuos, mientras nosotros pagamos 33%, y nosotros pagamos 33% por encima de los 60 y algo. De los 60, y ellos pagan 13% por encima del millón. Lo que o sea, pasa es que a la clase media, por ejemplo, aquí, se le penaliza brutalmente con un 33%. A cualquier working Puerto Rican, o sea, cualquier persona que trabaje full time, se le está penalizando masivamente. Bueno, full y part-time, porque allá, dos cosas, tienes que combinarlo con el federal, ¿verdad? Allá ese 13% le suma el federal, menos las deducciones. Pero si allá existe lo que es Earned Income Credit. Claro, que tampoco lo tienes aquí y eso es bien importante. Y el Additional Child Tax Credit. Aquí solamente tenemos el Additional Child Tax Credit, ¿verdad? Que se saca del FICA. Y el Earned Income te ayuda también para los taxes, para los brackets más bajitos. Sí, porque termina siendo un refund. Porque sí hay un concepto, ¿verdad? Que es cuasi socialista en los Estados Unidos, irónicamente, de que hay una redistribución de wealth. Y que si tú tienes, pues, niños, ¿verdad? Y si tú tienes ciertos ingresos, yo te voy a dar un cheque de 6, 10 mil pesos. Y es una redistribución de wealth, efectivamente. O sea, que estamos hablando, incluso debajo del tax, debajo del bracket de 60, que ya dijimos que por encima de 60 son 33, debajo de 20. ¿En Puerto Rico? Sí. No, porque son varios brackets. Van desde 7% hasta 33%. Okay. Lo que pasa es que es bien acelerado. En Estados Unidos, para tú alcanzarlo, pues estás hablando de 250 mil pesos para tú llegar al bracket más alto en el caso de Estados Unidos. A nivel federal. Que es a nivel federal, que es 37.5. Y entonces los estados que imitan, pues persiguen eso. Sí, por ejemplo, viendo aquí en California es de 8, después brinca, si ganas el doble o más del doble, que es 20, luego sube a 44, luego a 286. O sea, que hay una diferencia bien brutal entre los brackets. Hay unos brackets, es bien amplio. Aquí estás dando unos brincos bien cortitos entre los brackets. Por eso es que
33% pues lo alcanzas rápido, ¿verdad? Y igual el 28%, 25%, o sea, es alto como quiera, ¿verdad? Si hablamos de economía, ¿sabes? Del lado económico de esto, ¿tú entiendes que esto está afectando el crecimiento económico de Puerto Rico? Del lado corporativo e individual. Afecta automáticamente porque es que tú puedes querer empezar aquí, criollo, el negocio más sencillo, y cuando tú empiezas a pensar en todos los taxes que tienes que pagar, o que a veces no sabes que tienes que pagar el tax y te viene la multa. O sea, registro con el municipio de patente dentro de 30 días de comenzar operaciones. Aparte de que sacaste tus permisos de uso que pagan cero, es una forma de tax. Cuando vas a comprar tus equipos, entonces pagas 11% de IBU por los equipos que estás comprando. Y cuando empiezas a generar chavos... Cuando tenés inventario. Sí, el impuesto de inventario. Sí, no, oye, y pregunta... O sea, terrible. Pero aquí tú tienes 20% en corporativo desde el peso 1. Desde el primer dólar. Desde el primer dólar. O sea, tú empiezas un negocio hoy en Puerto Rico y puedes hacer $5 al año y vas a pagar un 20%. O sea, lo que quiero decir con esto es también que es el más alto de toda la nación también a nivel corporativo. Es que desde que tú empiezas un negocio ya tú tienes que se te va el 20% que antes lo podías dedicar a contratar un nuevo empleado o a crecer y a invertir en maquinaria o a invertir en tu negocio para crecerlo, en vez de le quitas ese 20% que iba a crecimiento. Y por eso es que no crecen los negocios. Bueno, y añádele que cuando ese negocio sea profitable, si es una corporación, pagas el 20, ¿verdad? O te aumenta al más alto al 39. Cuando cojas los dividendos, pues vas a pagar un dividend tax. ¿Sabes? Así que, ¿sabes? Ya ahí tienes 10-15% adicional que estás pagando para que ese dinero te llegue a ti. Son dos temas. Uno es la reinversión en la compañía que no puedes hacer porque el bracket es alto. Y dos, es que tampoco es que ese dinero te lo estás llevando. Pues me lo llevé para mi bolsillo. Tampoco está pasando porque pues es lo que se llama el double tax, ¿verdad? Que pasa en las corporaciones. Y en Estados Unidos pasa igual también, aunque ellos están tratando de mitigarlo, porque hay un sistema de créditos. Ahora con esta reforma que hubo en el 2017, aparte de bajar significativamente el bracket de 37.5, el corporativo, a 21%, también pues cambia el sistema para que dividendos que tú recibas de entidades foráneas puedas recibir cierto tipo de créditos y deducciones. Porque obviamente Estados Unidos está pensando, yo quiero que mis corporaciones compren y que existan Japón, aquí y que tengan presencia en otros estados. Y si te fijas, también hay números y te dice, en los últimos 70 años tú ves cómo ha reducido el corporate el corporate revenue de tax. O sea, ha bajado en casi un 70%, o sea, eso mismo, está bajando a 10% por década. Así que Estados Unidos hace una reflexión de eso, básicamente, y por eso es que ajustan, ¿verdad? Y bajan al 21% y modifican. Y hay una razón real para eso. Sí. Cuando la economía de Estados Unidos era cerrada, o las economías de los países eran cerradas, tú hacías trade dentro de tu propio país, pues yo podía cobrar un tax más alto, porque las compañías no tienen otra opción, ¿sabes? Si tú quieres venderme no se van a esta cerveza, me la tienes que vender dentro de esta economía, y pues tú pagas el tax que yo diga que yo pongo. Ahora, en el momento en el que se globaliza el mundo, tú empiezas a ver esto, y cuando empieza la globalización full, los taxes empiezan a bajar en los países, es porque de momento yo soy una compañía X y yo digo, pero si yo puedo manufacturar y me puedo ir allí al lado, y allí pago 15% de taxes en vez de 37% aquí, y pues se muevan para allá, y se muevan para otro sitio, y se muevan para otro sitio. Y Puerto Rico por años se benefició de eso porque hicimos la 936. Y pues nosotros fuimos los primeros que se beneficiaron de eso. De la globalización. Ahora no podemos pelear. Ahora no podemos pelear por esto. Ahora tenemos que ser realistas y decir, mira, nadie nos va a pagar 37.5 o 39% de impuesto corporativo. ¿Cuánto Puerto Rico realmente puede sacar de las corporaciones para que sea beneficioso para ellas? Y se queden aquí y nosotros tener los trabajos. Y hay que redirigir nuestro impuesto a alguna otra área. Yo te entiendo, pero yo también quiero hacer una pregunta, ¿verdad? Yo entiendo que el primer approach puede ser ese. Mira, ¿cuánto realmente es un número que pues, no sea obsceno, como un 39%, que ya sabemos, a nivel global es obsceno? Pero ¿cuál es un número que pues funcionaría? Y siempre en las cosas de contabilidad, en las cosas de finanzas, hay que hacer algo que se llama benchmarking. Es compararse contra algo. Mi pregunta es, ¿cómo si ya vimos que los estados pueden vivir a nivel de individuos con un 6% de corporaciones más o menos, y de individuos, más o menos entre 6 o 7% cuando lo llevas a promedio, y que el más caro es 13%, pero nadie llega a eso, y pueden correr sus
sus estados con buenas escuelas y pueden correr sus estados con buenos servicios, unos mejores que otros, pero la mayoría mejor que Puerto Rico. ¿Cómo Puerto Rico entonces, para correr el gobierno, necesita tanto por ciento de los individuos y las corporaciones? Que efectivamente no estás cobrando todo eso. Porque todo el mundo tiene bueno, porque todo el mundo tiene un truco. Pero hay varias cosas. Mi pregunta es si puedes bajar el impuesto real, pues claro si lo puedes bajar pero hay varias cosas. Y una que adecuarlo a Estados Unidos. Sí, o sea, esa es mi pregunta. Hay una cosa, si tienes truco o no. Hay varias cosas. Y una cosa que es importante que mencionas, por ejemplo, las escuelas. Correr las escuelas. El modelo tradicional en casi todos los Estados Unidos... No es que es el property tax. Es el property tax. Y por eso es que, ¿verdad? Eso puede ser bueno o malo. Quizás Puerto Rico estaba adelantado en algo. En decir, no, yo no voy a poner escuelas y asignarle dinero a las escuelas dependiendo del property tax que se pague ahí, porque yo quiero que todas mis escuelas sean igual de buenas. En Estados Unidos pasa que una comunidad con mejores casas tiene mejores escuelas. Eso es así. Y no tengo que mandar al nene a la escuela privada. Pero es por eso, porque el modelo específico, ¿verdad? Lo diseñé con una razón. Pero aquí en Puerto Rico volvemos, aquí tenemos todos los impuestos. Entonces aquí están todos sin ninguna razón. Y dijimos, ya hay property tax. Pues vamos a poner property tax en Puerto Rico. Y no le asignamos eso a las escuelas. Puerto Rico tiene dos problemas bien grandes. La gente se está yendo, o tres. La gente se está yendo. Las corporaciones no se crean al ritmo que se tienen que crear para crear más crecimiento. Y no crecen al ritmo que deben crecer. Y tercero es que las personas no trabajan bajo la economía formal. Por lo cual yo tengo un par de cosas ya como que yo tengo que incentivar o dejar de penalizar. Yo tengo que dejar de penalizar el trabajo y yo tengo que dejar de penalizar el éxito corporativo como país. Porque si no quito esas dos penalidades, no voy a tener país que penalizar. No hay que incentivar. O sea, esto se va a caer en canto. No va a haber compañías en Puerto Rico nuevas fuera de dos o tres, ¿sabes? En lugares bien específicos, en los cascos urbanos de San Juan y o con un incentivo contributivo, porque es la única forma de subsistir. Y con un incentivo contributivo, o sea, gigantesco. Por lo cual Puerto Rico ya tiene que decir, mira, yo tengo que vivir. No es si yo quiero o puedo. Yo tengo que vivir con un corporate tax bien bajito. Que compita con los de las islas que están alrededor de nosotros, que todos son tax havens. Y que obligado sea menor al estado más alto. Porque yo no ofrezco mejores servicios que el estado, que el próximo estado. Así que ya eso tiene que estar más bajito. Segundo, mi income tax tiene que ser más bajito que el de todos esos sitios. Que el de todos los estados. Porque la gente se está yendo. A mis individuos, yo no les ofrezco mejores servicios que ningún estado. Pues le tiene que sobrar el machado para pagar los servicios privados. El machado para tener esos servicios. Y tienen que tener un incentivo a venir. Ya esos dos están afuera. ¿Qué queda? Nos queda sales tax. Y nos queda property tax. Y ya el sales tax está hasta lo más alto que se puede estar. El más alto que puede estar. No hay forma de que lo quieras el 30%. Lo podemos convertir en IVA y recolectar más de él. Pero como quiera, no es como que vamos a mover la mecha mucho. Lo que queda es el property tax. Hay que arreglar nuestro impuesto. Y no es ni siquiera subir el property tax. También es cobrarlo, porque en Puerto Rico no se cobra. Pero es que aquí el property tax es terrible. Aquí tienes tantos problemas. Precios de 1956. Exacto. Están los 1950s. Entonces dice, bueno, como no voy a retasar, pues lo que hago es que subo la tasa. Esa es el easy fix. ¿Tú has visto la tasa? Hay sitios con 10% en Puerto Rico. Sí, por eso es 8, 10%. Y cuando la gente me pregunta, ¿y cuánto es el property tax? Y tú dices, es 10%, pero Pero mira, antes de que te asustes, esto es en 1954, tienes que mirar. Y lo otro es que no se cobra. Entonces, por ejemplo, tú vas a Irlanda, mencionaron Irlanda. Irlanda tiene unos incentivos contributivos bien buenos, pero tiene algo que es un property tax. Y entonces, por ejemplo, yo heredé un castillo. Y yo tenía un castillo en Irlanda, porque hay muchos castillos, ¿verdad? Pero yo no tengo para pagar el property tax. ¿Y qué hace el gobierno? Dice, mira, tú no lo puedes pagar, así que dónamelo. Se quedan con él, ¿verdad? Pues aquí, tú guías por la Ponce de León o por muchos cascos urbanos. Por todos los cascos urbanos, ¿sabes? Por todos los cascos urbanos. Sin pagar impuestos. Y tú ves edificios abandonados. ¿Y por qué están abandonados? Pues porque no les cuesta nada tenerlo abandonado y esperar que alguien algún día quizás se lo compre. Sí, bueno. ¿Verdad? Mientras tanto, están acumulando un property tax ficticio. No lo pagan nunca. Y aquí en Puerto Rico no existe el mercado de tax lien. Me di cuenta con una persona que tenía un edificio y no pagaba ni un centavo de impuestos desde el 97. Pero no tienen una obligación. Real Estate en Santurce. En Santurce. Lo sé. Entonces, no tienen una obligación de hacerlo y dicen, pues alguien me lo va a comprar algún día porque en mi mente eso vale tanto. Ay, no importa que tenga una deuda. Eso vale lo que vale. Entonces, afeo estos cascos urbanos. El gobierno deja de coger ingresos a corto plazo, por lo cual tiene que buscarlos de algún otro tipo de ingresos. Lo que es peor. Property tax, o sales tax, o con algún otro truco, poniendo
tax nuevo a los carros, un tax nuevo a cigarrillos. Sí. Y mira, pues no. Entonces, estoy afeando. Estoy creando una necesidad indirecta de entonces coger áreas verdes para construir desde cero. Porque si yo quiero construir, pues un edificio o una casa, ¿verdad? Digo, pues me cuesta tanto adquirir que pude haber construido ahí, pero pues es demasiado porque el dueño no tiene prisa por vender, pues me voy a un área verde y construyo nuevo. Entonces, no pensamos de esa manera como nación y como país. Aquí yo estoy seguro que la gente quiere redesarrollo urbano versus acaparar áreas verdes. Y la realidad pero también, un hotel viejo, abandonado, que no están pagando el property tax, yo no tengo manera de comprarlo. Y la realidad del mercado también es que ni siquiera si estuviera el área verde, que casi no hay en esta área, ¿verdad? Sí, pero si estuviera, como quiera que sea, es bien caro el costo de construcción versus el precio que el mercado te va a pagar por ese bien raíces. O sea que no vas a ganar casi nada como desarrollador, por tanto no te metas en ese bollete y la ciudad se queda sin desarrollarse. Y tengo un construction tax también, ¿verdad? Hay un arbitrio de construcción para añadir, hay un arbitrio de construcción también. Permisología. Pues, para volver quizá a lo que estabas diciendo al principio, lo único que yo veo aquí es, mira, no podemos tocar income tax, o hay que bajarlo a un punto razonable en comparación con los estados. No podemos estar, no es que seamos el más bajito, pero no podemos estar cerca del más pero alto. Si un estado corre con 12%, ¿por qué rayos yo no puedo correr? Hay una diferencia. Y para aclararte, hay un poquito de redistribución de dónde entonces el gobierno federal me suple, ¿verdad? Y por eso sí, pero aquí hay fondos federales. Claro, pero si vamos a la pelea de que no es equitativo. Pero también proporcionalmente no hace sentido porque allá no hay el triple de fondos federales. Pero también tienes que mirar que el cobrar el 10% en income tax de ciudadanos que en promedio cobran $1,600 al año, a $16,000 al año, son $1,600 pesos. El cobrarlo de personas que cobran $60,000 al año. Está bien, pero aquí hay 3.5 millones de personas versus lo que viven en la mayoría de los estados, o sea que se recoge más. También, ¿sabes? Tienes que llevarlo a nivel de por ciento. Mucha gente vuelve a hablar ¿sabes? Lo que te digo es que los salarios cambian, por lo cual, obviamente, vamos a estar el gobierno va a estar recolectando menos por ciudadano de lo que cobran allá, porque allá los salarios son más altos. Pero con más ciudadanos. Pero para llegar sí, pero mis gastos son por ciudadanos, no son, ¿sabes? Por eso es que el nivel de por ciento, por eso es que el por ciento es importante. Ahora, el punto es, no tenemos income tax. No debemos corporate tax, hay que bajarlo drásticamente para ser competitivos. Hay que mirar cómo maximizar el IVU, que es llevándolo un IVA, o sea, es la forma más fácil de maximizarlo. Y segundo, cómo ponernos creativos con el property tax, porque Puerto Rico lo mejor que tiene, o el activo que tiene, que sería como el petróleo, es que tenemos playas bien lindas en las que personas tanto de Puerto Rico como de fuera de Puerto Rico quieren comprar second homes. Y tenemos que maximizar ese impuesto. No hay razón por la cual recibir dinero de gente que no está. No hay razón. Siempre ha sido clave no hay razón por la cual un ley 20 o un ley 22 que ya no va a pagar otros taxes le digan, mira, by the way, no pagas income tax, no pagas property tax. Yo no había pensado en eso, pero gracias por tirarlo ahí. Digo, porque eso se puede malinterpretar. Muchas veces ese no es el decision maker. Sí, lo pagan. Sí, pero se paga. Lo que pasa es que quizás hay que ajustar, ¿verdad?, la proporción. ¿Verdad? Porque es que no quiero que se vayan pensando de aquí que alguien fue y compró una casa dorada de $3 millones y no paga 8,000 pesos. Lo digo para su corporación. Sí. El edificio que compraron tiene un incentivo de 5 años. ¿Y es por qué? Que y volviendo al código de incentivo, eso lo ajusta un poco el código de incentivo y dice, lo disminuye, te voy a poner unos mínimos y máximos, ¿verdad? Tanto la ley de Opportunity Zones te pone unos mínimos y máximos para que siempre haya un ingreso a nivel municipal por el property. Y en la ley 20, o lo que va a ser el equivalente a la ley 20, pues también lo reducen, ¿verdad? Precisamente por eso. Pero, mano, mi problema no es tanto con ese, porque ese está usando el edificio o la casa. Mi problema es el abandonado. Sí, pero el municipio como que no hace chavo. El municipio como que no hace chavo. Y el Estado tiene que hacer dinero para poder... Aquí hay una clave en el property tax. Yo estoy de acuerdo. Ya yo te dije que no voy a cobrar corporate prácticamente. Y eso te hace... Ya yo te dije que no voy a cobrar impuestos a tus empleados tantos, por lo cual no les tienes que pagar unos premiums por impuestos. Yo estoy de acuerdo que el property tax aquí hay que mirarlo. Y los dos, ¿verdad? Muebles y muebles, ¿verdad? El mueble hay que quitarlo. Hay que quitarlo. Eso no hace sentido. Que es el impuesto al inventario. Pero entonces, ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa? Que vuelves a lo mismo. Que los municipios lo que piensan es... Porque, by the way, el property tax aquí en Puerto Rico pues va a los municipios. Es una de las fuentes de donde los municipios se alimentan directamente. Entonces, el municipio dice, me vas a quitar el inmueble, me estás afectando mis revenues. Oye, aquí lo que hay que hacer, pero este miedo de empezar de cero, de decir, es que eso no se ajusta desde el 1954. Oye, llevamos diciendo eso desde yo chiquito. Pues me acuerdo cuando empezaron a digitalizar el catastro, ¿verdad? Que una de las cosas, pues mira, lo pudiste haber arreglado. Ahora que
Eso mismo, ya no tienes que pagarle un helicóptero para que vuele. Mano, ya está Google Maps. Claro. Ya está satélite, está y Google Maps. Toda la data del registro. Tienes la data. Digitalizada. Tienes tasaciones. Tienes todo eso, exactamente. Tienes todo eso. Okay. Mira, ajusta. Primero que nada, di cuánto valen las propiedades en Puerto Rico. Y de ese punto tú dices, ok, ¿cómo yo ajusto? ¿Cuál es el porciento correcto? Acaba de dilo. Exacto. Pero esta cuestión o de hecho, parte de lo que hicieron con la Ley 7, en aquella administración que puso la Ley 7, una de las cosas fue decir, pues mira, va a haber un sobrepago de property tax, porque como no sé... Y sé que se está pagando de menos property tax, lo que voy a hacer es que le voy a cobrar el doble a todo el mundo en esta fase. Y el que se queje, que venga y me pelee, y entonces chequeamos con los que se quejen. Exacto. Pero fue adivinar, eso no tiene... Pero aunque ellos dicen, ok, el problema está en el property tax. Pero no pues adivinan, dicen, pues va a cobrar el doble a todo el mundo y ya. En vez de decir... Mira, vamos a detenernos, vamos y a decir, ir, un pie cuadrado de tierra en San Juan cuesta esto, un pie cuadrado de tierra cuesta esto otro. Cuando estamos hablando de bien fácil de hacer. Y cuando estamos hablando de tasar las propiedades, a mano. Oye, hay algo que es el valor del mercado. Y el valor del mercado yo lo tengo en el registro de la propiedad. Cada vez que yo registro una propiedad y que se vende, ahí yo sé cuánto vale. O sea, ese es el valor. Hay muchos estados que usan el valor de la última venta. Y es que, todo el sentido si yo me voy por fair market value, pues ese es el valor. Te enteras antes que nadie. No hay más nada que buscar. No hay más nada que buscar ahí, ¿verdad? Claro, está la propiedad que no se vende, pues está bien, pero si tienes el bloque de casas... Yo puedo retrasar con lo último que se vendió. Vamos a ver... El pie cuadrado promedio de esto en esta área cuesta tanto. Vamos a ver ahora mismo... Y si tú piensas que el tuyo cuesta menos, haz un complaint formal en el Estado, pues quizás tu propiedad cuesta menos porque la de aquel es en mármol y la tuya no. Sí. Y pues el Estado va y te chequea. Mira, por ejemplo, 2018... el Fondo General recibió 9.3 billones de dólares. Más o menos, eso es lo que los recaudos. En ingresos, ¿verdad? El gobierno central. Sí, el Fondo General. Sí, para español. Coño. Ok. De eso, de individuos, fue casi 2 billones de dólares. 1.9. Que como el 25%. De corporaciones, fue 1.7. Y de foránea, al 4%, fue 1.9. Algo me está diciendo de estos números. Y es que, mira, o sea, si yo pudiera duplicar la cantidad de crecimiento económico, por ejemplo, el duplicar el número de foráneas con nuevos empleos, yo puedo... Picharle por completo a los... Se acabó el impuesto de individuos. O se acabó el impuesto de corporaciones. O sea, básicamente es una función de cuánta economía nueva traigo y cuántas empresas nuevas traigo. Pues mientras más empresas yo traiga, menos puedo cobrar de individuos y de corporaciones. Pero a corto plazo, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo ahí, a corto plazo esto no se puede hacer como se intentó hacer en el 2011, que yo voy a bajar el tax y mágicamente va a subir la economía. Eso estamos claros. No, esto toma tiempo. Y toma que la gente se acostumbre, que la gente se dé cuenta que es de verdad, que se enteren. Sí, era un plan de 10 años, no de 4. pero lo que pasa es que nosotros pensamos en 4 años porque es la elección. Y, ¿sabes? Pues a corto plazo no hay de otra que decir, mira, yo voy a cortar por 50% el income tax en los próximos 2 años, con mira a cortarlo por 50% más en los próximos 4. Pues a los próximos 2 años hay que cortar por 50% los gastos. Y hasta que ese cambio en impuestos se cambia a que ahora hay más personas trabajando. Pero fíjate, ahora hay más economía fíjate, el efecto neto, hay un efecto también que es, y que estamos hablando, que quizás gente como yo se quedaría sin trabajo. Yo no necesariamente por yo decir voy a bajar los brackets por la mitad, pues bajo el revenue por la mitad. Si yo también digo, porque hay algo que estamos perdiendo. Si yo te simplifico a ti y te digo, tú vas a pagar el 10%, pues tú no te pones, no estoy diciendo a ti, pero la persona no se pone creativa y dice, mira, yo voy a pagar el 10%. Y ya. Y yo me gano $1,000,000 y yo voy a pagar el 10% de $1,000,000 pesos versus pagar el 40% de 200,000. O sea, me invento un número porque yo digo, si yo me gano $100,000 o $1,000,000 o $50,000, ¿verdad? Digo, quizás 50,000, pues no a nivel de empresa que tengo tanto para jugar, pero una empresa se gana tanto y dice, pues oye, yo estoy cómodo con que me sobre esto a mí, ¿verdad? Y mis empleados, etcétera, ¿verdad?
pues tu revenue va a incrementar también. Sí, porque... De gobierno, porque yo voy a ir y voy a reportar lo que es. Se acaba esta economía del cash. Pero una vez, el próximo año que sube tanto de revenue, pues ahora puedo ajustar más. Y entonces, el próximo año va a que ser, sube, va a ser paulatino, pero como quiera va a haber que bajar el gasto. Como quiera va a haber que bajar el gasto, porque aunque esto va a pasar, no va a justificar. Por muchas razones hay que bajar el gasto, estamos de acuerdo. Por muchas razones hay que bajar el gasto y el presupuesto aquí pues se sabe, por años y años y años, el déficit presupuestario hay que cubrirlo. Pero aquí es que voy. El gasto se está manteniendo más o menos igual y cuidado. No, está subiendo. El presupuesto último sube con la Junta y con el gobierno. Cuando suba lo que tenemos... pero 9 billones es más o menos. Llevas como 8 años en 9 billones. Sí, pero no estás pagando bonos. Pero no estás pagando bonos. Cuando te toca pagar los bonos te chavaste. Sí. Ahora, porque ahí hay como $1 billón más o menos, ¿verdad? Hay 400 millones en Cofina. Nada más. Sí. Pues, entonces, pero mira esto. Y entonces el approach, todos estamos claros que la ruta es esa. La ruta es, vamos a bajar el gasto, pues vamos a bajar los contratos, vamos a bajar el leeway que tiene Hacienda de desaparecer deuda, vamos mira, si hay batatas políticas, hay que deshacerse de eso. O sea, hay que bajar el gasto por ese lado, pero también hay que ver qué es lo que está resultando y qué es lo que nos está ayudando a tener un acervo y un dinero que viene recurrente, por ejemplo, la foránea, ¿verdad? Eso es actividad económica que yo debería no tocarla. O sea, mantener eso así, porque me está dando $2 billones al año constantemente. Sí, hay que darle las gracias y preguntarle qué hago para mantenerte tranquilo. Y ver cómo, exacto, quédate así. Yo quiero que en esa planificación de 10 años, tú no te puedes mover de ahí. ¿Por qué? Porque a la que tú te muevas de ahí y tú te vayas de Puerto Rico, por ejemplo, pues entonces yo voy a tener que penalizar a los individuos y a las corporaciones. Mira, voy a mencionar algo un poquito quizás técnico, ¿verdad? Aunque cuando Estados Unidos hace la reforma contributiva, ellos implementan algo que se llama el Guilty Tax. Y suena bien feo, ¿verdad? Y ese Guilty Tax nosotros lo vimos como algo que nos impacta porque como dependemos de compañías con incentivos contributivos, el Guilty me dice que si tú tienes una entidad foránea y el rate que tú estás pagando está por debajo de lo que es el tax normal, vas a activar Guilty. Aquí en Puerto Rico es más o menos el 13%. So, por eso a mí, yo decía, bueno, pues una manera de cambiarlo es tú poner una tasa flexible, ¿verdad? Que pudiese llegar a más de 13-14%. Va a ser menos que en Estados Unidos, pero va a ser... Para foránea. Sí, para foráneas, ¿verdad? Pero deja que te explique bien, Sí, por favor. Pero entonces, bueno, a lo que quería llegar era que si yo reduzco mi tasa... Y claro, yo trabajo con incentivos económicos contributivos, pero si eliminamos los incentivos contributivos y simplemente bajamos la tasa corporativa across the board a 15%, a 12%, no voy a activar Guilty para las porque compañías. No es un incentivo contributivo, porque no es un incentivo contributivo. Entonces, yo puedo irme a mercadear en Estados Unidos y decir que es lo que nosotros hacemos hoy día. Nosotros mercadeamos y decimos, paga 13%. Estás en el time zone, es dólares. Y puedo triplicar, quintuplicar las cantidades de corporaciones. En ese 4% lo estás triplicando. Porque les voy y les digo, mira, ya no dependes ya no te tienes que poner creativo alrededor de la planificación de CFC, porque es que no te voy a hitear. Ya es esto. Entonces, pues esas son cosas, ¿verdad? Vuelvo un poco. Es interesante. Sí, pero técnica, pero es un beneficio indirecto de eso, ¿verdad? El proyecto de Opportunity Zones logra un poquito ese objetivo porque pone la tasa en 18.5. Sí. ¿Verdad? Que me parece que yo creo que es una buena iniciativa de seguir mirando ese número 18.5. Para ver quizás es el número corporativo across the board para todo el mundo. Si funciona para las Opportunity Zones, mira, quizás te funciona para todo el mundo y míralo. Para ver si lo llevo español. Vamos a ponerle nombre y apellido. Amgen está en Puerto Rico y paga el 4%. Sí. A través de una serie de incentivos. Quizás paga más, quizás paga menos, ¿sabes? Pero para ponerle lo que se hace 10 billones de pesos en Puerto Rico, paga un 4%, paga 400 millones de pesos. Lo que estás diciendo es, mira, vamos a subirle ahora mismo con ese 4% girar el Guilty. Sí. Lo cual implica que cuando están nuevas leyes de Estados Unidos te dicen, tú pagas 4% en Puerto Rico, felicidades. Aquí hay un 13%. No, bueno, le pagan 21%. Sí, el 4. 21, le pagan 21 euros. Okay. O sea, no, 21. Porque, o sea, y volviendo, cuando yo tenía una compañía foránea y las 936 se basaban en esto y todo, etcétera, Estados Unidos me decía, ok, paga el tax allá. Si tú dejas el dinero en ese lugar, no pagas aquí. No vas a pagar aquí.
Pero si ese lugar te está dando lo que cambiaron con el Guilty fue, dice, si ese lugar te está dando un incentivo que es por debajo, significativamente por debajo de lo que deberías pagar, yo me voy a olvidar de que tú tienes esa corporación y tú me pagas inmediatamente. Así que ellos dicen, pues lo mismo que tenés en Estados Unidos. Y ese es el objetivo, eso es lo que quiere lograr Estados Unidos. El wording es incentivo, uno, el trigger, y el segundo es si está significativamente por debajo. Sí, eso es una manera, estamos oversimplifying aquí, pero sí. Pero que entonces yo podría poner un 15% de taxa en Puerto Rico. Sí. Y una compañía como Amgen o Pfizer o cualquiera de estas farmacéuticas que está en Puerto Rico acaban un 0.5 o un 1% por debajo de lo que pagarían en Estados Unidos. Para 6% menos. Exacto. No es significativo. No es un incentivo. Es significativo, pero un incentivo es para todo el mundo, es across the board. Simplifiqué esta pendeja. Sí. Y pueden tener su planta aquí como que ya tienen un incentivo contributivo. Y de donde lo ves, de donde lo tienes que ver es que ellos están pagando el 4% ahora mismo. Y tú, pagan el 4% y pagan el incentivo a la foránea adicional. Y después pagan el por eso, guilty, pues si yo lo miro, exacto. Y si yo lo miro y digo, ok, ¿cuánto estás pagando? Estás pagando 4% por ley 73, estás pagando 4% por... Esto se puede game bien brutal. ¿Por qué nadie ha hecho esto? Porque yo creo que... No. Estas ideas no necesariamente son mías. Yo creo que es el miedo a empezar desde cero. El miedo a empezar a decir lo que hablamos. 1954, diablo, nadie le metió mano a eso. Entonces, cuando... Me parece que no lo han tocado. Ahora, con lo del Guilty te voy a decir algo. Yo creo que no todo el mundo lo entiende. Y el que no necesariamente oye, no todos los legisladores los escogen por su expertise, ¿verdad? Pero coño, no todo el mundo no se pega allí. El asesor sí, claro. Pero acuérdate de explicarlo también. Como un político es bien difícil decirle, mira, sí, vamos a bajarle a la mitad, más de la mitad, las contribuciones a las corporaciones mientras los individuos no le bajo nada, ¿me entiendes? O sea, pero no, porque es que con 4% están pagando 1.9. Yo creo que alrededor del a 15, 16. Ahí arreglamos hay planificación. Tiene que salir. ¿Me entiendes? Sí. Claro. Claro, quizás hay muchos argumentos que que contrario a lo que yo estoy diciendo, pero desde que yo lo veo, hay que reunirnos para esto. Desde que yo lo veo como cuando los Estados Unidos hacen su reforma contributiva, que nos impacta directamente, ¿verdad? Nos impacta directamente. Nosotros tenemos que mirar, ¿verdad? Y pues quizás es por la razón que quizás no se miró de inmediato y el proyecto Opportunity Zone se aprueba más de un año después, ¿verdad? Y eso es algo que se había aprobado en la reforma 2017 en Puerto Rico y gracias a Dios que tenemos ese proyecto, ¿verdad? Era como nosotros queríamos que se aprobara mucho antes porque era simplemente atemperar a la economía de la que somos parte, ¿verdad? O estamos intertwined. Y by the way, estos incentivos existen en las Islas Vírgenes también. Lo que pasa es que las Islas Vírgenes tienen sus incentivos económicos en su Economic Development Program y el RT Park, pero ellos no son una autoridad de Internal Revenue aparte como nosotros. Ellos tienen un Mirror Code. Sí, que no tienen que tú vas y miras la ley federal y sustituyes donde dice Estados Unidos, dice solo sustituyes por USBI. Tienen autonomía fiscal. Y sí, tienen su autonomía, pero no es una autoridad contributiva. Aparte, ellos dicen, nosotros no tenemos IRS, no tenemos Hacienda. Ellos usan un IRS, pero al revés. Nosotros, pues sí somos nuestra entidad separada, tenemos una soberanía contributiva, por decirlo así. Pero entonces tenemos que mirar cómo nos afecta porque estamos directamente relacionados con Estados Unidos. Bueno, yo quiero hacer un podcast próximamente de Guilty Tax y ver cómo solucionamos el país con el Guilty Tax, porque no lo había pensado así, o sea, no lo había visto. Es que se vio como algo malo. Ajá. Pero el país no respondió. Cuando yo me asusté y nadie me explicó esto, o sea, me han pasado 2 años. Hace falta más contables en mi vida, qué triste decir eso. Nada, pero vamos a cortar porque Jambar me está diciendo que ya ahora cortar. Pero vamos a hacer otro podcast de Guilty, así que vienes pronto de nuevo para hacer un podcast de Guilty. Muchas gracias a la gente de Magna por auspiciar el episodio. Realmente, si nos dan una neverita y la puedo poner aquí al frente para poder seguir sacando de la mesa que hago hace ratito, yo voy a hacer episodios mucho más contentos. Así que piénsenlo. el día después del 4 de julio. Si son el día después del 4 de julio, mejor todavía. Magnético, que haga un roto aquí también. Sí, ¿verdad? Un coolercito aquí, sería un palo. Así que muchas gracias. Busquen el episodio y todos los podcasts por Facebook de Economía con Calle, por YouTube, por Spotify. No lo busquen en Apple porque Apple no nos quiere y no nos sube los episodios. Pero la plataforma nueva de Spotify de podcast es la mejor. En verdad está demente. Así que usen eso. Y busquen todos los otros podcasts con Calle, ¿sabes? Oye, medicina. Yo espero que estos podcasts estén funcionando bajo un decreto de exportación, porque eso es uno de los palos más grandes, ¿verdad? Que todos estos videos, todos los influencers
YouTube, lo que sea, tú estás haciendo un video y tú estás haciendo chavos por tener, yo espero que estés aquí en Puerto Rico con una ley 20, porque lo que eso estamos exportando a Puerto Rico. Bueno, pero oye, ¿qué pasa? Pues entonces, hay que hablarlo. Que pues, pero porque es que, ¿sabes? Hay veces que uno quiere no tener que dar una impresión de que está haciendo un truco. No, claro. Y pues se deciden masticarse el tax por dar la impresión de que, mira, no estoy jugando con esto. Sí. Pero nada, Ámbar, está bien, córtalo. Muchas gracias a todos.